Tengo el privilegio de conversar con un gran amigo. Es como un ahijado mío, es como un sobrino mío, porque su papá y yo crecimos juntos en estas lides desde niños. Su padre y yo fuimos abrazando la actividad política por herencia de nuestros padres. Me refiero al diputado Orlando Jorge Villegas. Qué gusto verte, Orlandito. Ya he hecho todo un hombre, ya tú eres papá dentro de poco. Casi. Que tu mujer está casi dando a luz ya, ¿verdad? Así es. En junio ahora tú me dijiste. En junio, sí. En junio. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Yo te veo, Orlandito, y ahí es que me doy cuenta de que me estoy poniendo viejo. No, hombre. Que no. ¿Qué edad tú tienes? 33. Imagínate tú, la edad de Cristo. Sí. Imagínate tú, Orlandito, 33. O sea que tú naciste en el 91. 91. Wow. Señores, miren, yo iba a la casa de don Salvador y doña Cela cuando Orlando, su padre, estaba recién casado con Patricia. Sí, pero tú eres mayor que tu hermana. Sí. Claro. Y entonces este niño estaba gateando y mírenlo ahora convertido todo un hombre, un dirigente político, diputado al Congreso Nacional. Y su hermanita, ¿qué edad tiene tu hermanita? Patricia Victoria va a cumplir 30 este año. O sea, tiene 29. Tú le llevas 3. 3 años, correcto. Ok. Su hermana Patricia se llama igual que su madre, vive en Brasil. Ella es una de las principales exponentes, a pesar de su juventud, de los Heraldos del Evangelio, una orden que durante muchos años ha tenido el apoyo y es una orden muy especial de la Iglesia Católica. Así es. Y ella desde muy jovencita abrazó, ella tiene una fe muy... Bueno, eso también es inculcado por Patricia y don Víctor. Don Víctor Villegas también era muy amigo mío, tu abuelo, el papá de Patricia. O sea que por los dos lados, porque papá era muy amigo de don Víctor Villegas y muy amigo de don Salvador. Y entonces mi padre sirvió como... Primero, mi papá y tu abuelo fueron senadores juntos. Y su amistad salió de una enemistad. Don Salvador era el presidente del PRD y vocero de la bancada PRDista en el Senado. Y papá era el vocero de la bancada reformista. Y entonces ellos tirándose la cara y los cajones se mataban dentro del debate del hemiciclo y desarrollaron una profunda amistad en lo personal. Y entonces después mi padre sirvió de embajador ante la Santa Sede y en Grecia y en Chipre en el gobierno de tu abuelo. Y Orlandito y yo, Orlandito me llevaba como 10 años. ¿En qué edad nació Orlandito? Yo tengo 47. 10 años, sí. Orlandito nació en el 66. El 66, entonces yo creo que este año hubiera cumplido 58, creo. Sí, yo cumplo 48 este año. Ok, exacto. Sí, 10 años. ¿Y Dilia? Dilia tiene, creo que 54 ahora mismo. Sí, o sea, 4 años le llevaba. Creo que sí, que era una diferencia de 4 años. Sí. Claro que sí. Entonces yo me crié viendo a don Salvador y a doña Cela. Yo participé en una campaña que se llamó Familia Llegó la Hora con Acela Senadora. Y yo le mandé a tu papá unas cajitas de fósforo que encontré en los archivos de mi papá de la campaña de doña Cela en el 86. Ah, mira qué bien. Sí. Yo tenía una hermandad con tu padre. Entonces yo veía a este niño y ya mírenlo. Bueno, pero ya vamos al mambo. Pero esa historia bonita y la verdad que sí. Y yo recuerdo tus visitas muchísimo, mijo, a mi casa en la época que tú eras secretario general del Partido Reformista y él era secretario general del PRD y digamos, en mi casa fue de los lugares donde se organizó la Alianza Rosada y muchas iniciativas. Y bueno, luego entonces tú entraste al PRD y éramos todos en ese momento parte del proyecto de Miguel Vargas Maldonado. Yo siempre lo digo. Y creo que fue un momento muy bonito en la historia política y la historia del partido también. Y tu padre fue de los principales responsables de que yo diera ese paso. Yo, en un momento dado, me sentí, como es lógico, ¿no? Con dar un paso de esa naturaleza, me sentí con muchas interrogantes, con muchas dudas. Y Orlando, tu padre, mi querido Orlandito, fue de los que más en quien yo más confié. Yo te confieso que el propio Miguel Vargas, por razones obvias, pero también Orlandito, Roberto Rodríguez, el papá de Jean Luis, don Julio Mariñez y Fiquito. Pero con Orlandito era que yo tenía la relación más, digamos, al mismo nivel. Por tema, sí. Exacto, por tema generacional, por los otros, don Roberto, don Fiquito, don Mariñez y don Miguel. Sin embargo, con Orlandito. Y yo me siento pues muy agradecido de Dios por la oportunidad de haber conocido a tu padre, de haber compartido con tu padre, de haber desarrollado esa relación tan estrecha que tuvimos con tu mamá, con Patricia, con don Víctor, tu abuelo materno, con don Salvador, ni hablar, y con doña Cela, tus abuelos maternos. Así, mi hijo, que para mí esta conversación, más que una entrevista, es un diálogo franco y ameno entre un joven
que cuando yo te veo, yo no puedo evitar recordar a mi papá, porque papá me decía, la velocidad con la que viene empujando la generación que viene atrás de ustedes es mayor que la de ustedes a nosotros y ni hablar de la de nosotros con Balaguer y Bosch. Y es verdad. ¿Cómo tú ves el relevo? Van muy rápido. El tiempo va muy rápido. Mira, es interesante, Víctor, porque sí, por ejemplo, en la política hay un relevo y se ha dado de manera orgánica en cierto sentido. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso del PRM, se dio porque los años de oposición permitieron que en el partido de alguna manera se fomentase el relevo y surgieran nuevas figuras, que hoy muchos son ministros, otros son senadores, otros somos diputados. Pero al mismo tiempo, te confieso que en este proceso, sobre todo este proceso electoral, he visto también muchos jóvenes que han entrado, por ejemplo, a nuestra organización política, a otras organizaciones políticas, con obviamente el afán de tomar algún espacio de poder y algún nivel de protagonismo. Y yo siempre les aconsejo que no se desesperen, porque los momentos llegarán. Y yo creo que lo que esta generación no puede cometer de error dentro de ese panorama de relevo es desesperarse, es frustrarse por no lograr un cometido en el corto plazo. Y yo creo que si bien hay un relevo, hay que hacerlo con madurez y con mucha prudencia. Y sobre todo con inteligencia emocional, porque como te digo, tú lo sabes, la política no es fácil. Tú quieres un espacio y automáticamente hay varios adversarios. Hay gente que no te quiere dejar subir. Entonces, yo quería ser alcalde en este proceso. O sea, tuve en algún momento una aspiración interna en el Partido Revolucionario Moderno ante una, digamos, una nebulosa con la candidatura a la alcaldía en el Distrito Nacional, pero yo estaba consciente que la realidad podía ser A o B. Y efectivamente, pues, repitió nuestra alcaldesa, Carolina Mejía, y nosotros declinamos nuestra aspiración y no tenemos prisa. Estamos sin pausa y sin prisa. Y yo creo que ese es el reto del relevo generacional, Víctor, en estos momentos. Ese cambio de lo municipal, viniendo tú de tu experiencia congresual, ¿por qué decide Orlandito Jorge Villegas no repetir como diputado? Bueno, tú que conoces también mi experiencia en el sector privado, y sí, vine del periodismo, luego pasé dentro del mismo mundo de los medios a partes administrativas y gerenciales y desarrollé dotes en el mundo gerencial. Yo siempre he sido una persona práctica y digamos vamos a usar el término de movimiento. El Congreso ha sido un gran escenario de aprendizaje para mí y creo que esta experiencia, todo el político que quiere desarrollar una carrera, creo que tiene que pasar por el Congreso. Sin embargo, Víctor, el Congreso, que hay que decir que la burocracia ha mejorado bastante se ha disminuido bastante en estos 4 años porque el presidente Pacheco ha implementado varias medidas. Por ejemplo, tú que fuiste legislador, ya las resoluciones se conocen en bloque. Ya antes era una por una. Todas esas cosas no son productivas. Yo me río porque ¿Tú te acuerdas de mi imagino tu época? Claro, yo sé lo que tú sientes, esa impotencia. Entonces evidentemente uno hace su trabajo disciplinadamente, tanto de asistencia como de trabajo legislativo. Y yo creo que esa experiencia de generar políticas públicas, y tengo que decir con mucho orgullo que me voy con una ley aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo, que tú también sabes que eso no es fácil lograrlo, me da la experiencia de pasar al ámbito de la gerencia desde el punto de vista de la administración pública. Y por eso quería dar el salto a lo municipal. Siempre, mira, yo voy a hacer una anécdota aquí que casi nunca la he hecho públicamente. A mí siempre me ha gustado el terreno municipal. Yo creo que nuestro país obviamente le falta avanzar mucho en que los ayuntamientos estén más empoderados y sean más autónomos. Pero mira, yo te voy a contar una anécdota para que tú entiendas por qué también mi deseo de en algún momento poder tener esa oportunidad. En el año 2017, más o menos, 2017-18, el entonces alcalde David Collado me llamó, tenemos una buena relación. En ese momento colaboraba con algunos eventos del ayuntamiento. Por ejemplo, el Conde Navideño fue una iniciativa nuestra con Ricardo Bardelino, que es un productor de eventos y de cine dominicano, que en Navidad decorábamos el Conde. Era algo que se hacía con el ayuntamiento y se hacían muchas actividades culturales para darle vida a la calle. Y una vez él me llamó y me dijo que pensara en algo para hacer en lo que hoy nuestra alcaldesa rescató, que es la pista de go-kart que está ahí en el malecón.
que ahora hay un parque y está la pista de go-kart. Y en ese momento recuerdo que desarrollé un proyecto que por razones de tiempo no se pudo dar, de relanzar un parque de deportes extremos. Y había todo, incluso una propuesta de que fuera el primer complejo deportivo de la ciudad que tuviera un acuerdo de sponsorship, o sea, de patrocinio, con una marca, como lo hacen en Estados Unidos. Tú le cedes los derechos del nombre de una marca y se encarga, pues, del mantenimiento. Miami, al American Airlines Arena. Correcto. Que luego fue el FTX, con la situación del FTX, ahora pasa otro nombre. Fue el Staples Center. Y yo me emocioné mucho con ese proyecto. O sea que desde hace tiempo vengo tomando iniciativas con el caso de la ciudad de Santo Domingo, del Instituto Nacional. Y por eso fue que decidí lanzarme el año pasado. Y creo que fue a sabiendas de que no era algo seguro. Creo que el ejercicio político fue bueno y no se pierde. Al contrario, pude conocer el Instituto Nacional, la circunscripción 2 y 3, que no era la mía. Pude sumar muchas personas que hoy día forman parte de nuestro equipo político. Y yo siempre digo que el trabajo no se pierde, Víctor. Es así. El presidente Danilo Medina, en reiteradas ocasiones, lo dijo en privado y creo que también en público, delante de otras personas, siempre decía y repetía muy a menudo esa frase: en política el trabajo no se pierde, se deposita. Y en un momento dado se te presenta la coyuntura de poder sembrar y cosechar, en otras veces no, pero como quiera queda ahí sembrado. Y entonces, ¿por qué después que no se pudo capitalizar tu candidatura a la alcaldía, decides no repetir como diputado? Y entonces prácticamente te quedas en el aire, digámoslo así. ¿Tienes alguna aspiración de ir a una posición al Ejecutivo? ¿Entiendes que puedes esperar o hacer un trabajo partidario? ¿Qué está pasando por la mente de Orlando en esta coyuntura? Precisamente, y como esta es una conversación, me permito hasta hacer algunas reflexiones. Tú sabes que en nuestro país está el concepto, que yo no estoy de acuerdo del todo, de que, bueno, lo que tú tienes seguro tienes que agarrarte de ello. Yo creo que hay que jugársela y hay que arriesgarse. Y yo fácilmente pude haber ido al proceso interno del partido. Entiendo que hubiese podido ganar una candidatura y bueno, y haber hecho el trabajo ahora de lograr repetir en la diputación. Pero realmente, Víctor, primero, por como te comenté, creo y quiero dar un paso en la política hacia un área más de servir de ejecutor. Y en segundo lugar, yo soy una persona de ciclos y eso es algo tan en lo personal. O sea, si abre un ciclo y se cierra, difícilmente vuelve y se abre. Entonces yo creo que el paso por el Congreso como diputado, pues fue un ciclo, es un ciclo, se está terminando. Te repito, me llevo muchos aprendizajes, me llevo logros, me llevo frustraciones, me llevo amistades, muchas amistades que hemos construido en el Congreso. Y yo también creo que en el partido hay un relevo que también quería aprovechar y pasar por un proceso interno, tener su oportunidad. Y mira que la boleta de los tres partidos, prácticamente, digo de los tres partidos principales, pero de todos los partidos aquí en la circunscripción número 1, la mayoría son figuras del relevo político. Entonces, yo creo que si uno es coherente con pedir que le den oportunidad en otros segmentos del quehacer político, ¿por qué uno no también, digamos, permitirle a tantos jóvenes en nuestra organización política que quieren ser legisladores, que lancen sus aspiraciones? Muy válido y te felicito. Analizando entonces el cierre de tu ciclo legislativo y yéndonos a la parte ejecutiva, gana Luis Abinader las elecciones y te llama y te dice: Orlando, para el 16 de agosto voy a hacer una reestructuración de mi gabinete. ¿Cuáles áreas tú visualizas donde tú te sentirías más inspirado, más retado para brindar tus servicios? Yo soy de los que creo, Víctor, que en la nueva gerencia política lo más importante es tener las habilidades gerenciales para uno poder administrar la cosa pública y evidentemente estar bien asesorado en la parte técnica. Yo creo que ese es el éxito, lo confirma. Y mire, yo me atrevo a citar desde gente como Gonzalo Castillo, que para mí fue un gran ministro de Obra Pública. Te puedo citar hasta mi padre, que llegó como ministro de Medio Ambiente sin formar parte de, digamos, él siempre lo decía, yo no soy ni medioambientalista ni soy desarrollador. Sin embargo, era un gerente y se dejó bien asesorar. Entonces, te doy esos ejemplos y te puedo dar otros más. Te puedo, por ejemplo, mencionar a Yayo en aduanas, en la Dirección General de Aduanas. O sea, Yayo siempre fue un gran abogado y un gran gerente y lo ha demostrado en su gestión de aduanas. Entonces, yo te digo eso porque donde el presidente entienda que nosotros podamos colaborarle, evidentemente creo que se va a elegir, claro que sí. Nosotros ahí pues estaremos presentes. Yo creo que nosotros, con la experiencia en el Congreso, con la experiencia en el sector privado, tenemos la capacidad de administrar la cosa pública. ¿Tú entiendes que habrá segunda vuelta? No.
Tú entiendes que hay una definición de primera vuelta. Sí. ¿Y tú entiendes que Guillermo Moreno le gana la senaduría a Omar Fernández? Sí. ¿Por qué margen? Bueno, no te pudiera decir hoy día un margen, sin embargo, mira, y no lo digo ahora en la competencia de dos grandes amigos. Omar es un gran amigo mío desde antes de nosotros ser legisladores y a Guillermo lo conozco digamos, del mundo político. Fue profesor de mis padres. O sea, siempre hubo también una relación de amistad con su familia, con él, con doña Aura. Pero yo el año pasado decía, antes de definirse el panorama político de la capital, que la capital era del PRM. Que yo no veía forma como el PRM no ganara las dos candidaturas uninominales, alcaldía y senaduría. Y yo creo que al final eso es lo que ocurrirá. El PRM ganará la senaduría, el PRM ganará más diputados de lo que tenemos ahora en la capital. Ahora tenemos 2 en la 1, 3 en la 2 y 3 en la 3. Yo creo que vamos a tener 4 en la 1, 3 otra vez en la 2 con posibilidad de un cuarto. Y en la circunscripción 3 vamos a tener 4 y posiblemente 5. O sea, vamos a aumentar nuestra cuota en el Distrito Nacional. Y fíjate, Víctor, ¿por qué? El PRM es como un equipo de pelota. Si tú analizas el line-up del PRM en el Distrito Nacional, es como si fuera un equipo de All-Star Team del béisbol cuando se juntan grandes estrellas en un mismo line-up. Tú tienes diferentes tipos de jugadores con muchas capacidades, con muchas habilidades, y en este caso, con estructura política, con liderazgo, y fuese quien fuese el candidato, y eso me gusta dejarlo claro, todo ese apoyo que tú ves hoy, en el caso de Guillermo Moreno, se hubiese dado con otro candidato, porque el partido está unificado en torno a que el presidente se reelija y en torno a conseguir y lograr una buena cuota en el Congreso. Pero quizás Guillermo Moreno representa una ficha política más ventajosa para la reelección de Abinader que para su triunfo intuito persona en la senaduría. Entonces yo entiendo que ahí la estrategia del presidente Abinader y de sus asesores fue ganarse un aliado de la categoría política de Guillermo Moreno, de la marca personal de Guillermo Moreno, de Alianza País como partido, más que lo que es la imagen personal o el carisma particular del propio Guillermo Moreno. Entonces Guillermo Moreno va montado en la estructura del PRM. Y entonces yo pregunto, ¿y Faride? Porque hubiese sido más conveniente para el PRM repetir con Faride que producir esta alianza con Guillermo Moreno. Yo creo que el presidente ha tenido una visión interesante con el tema de las alianzas y las coaliciones. Fíjate que, por ejemplo, está el caso de Alianza País, que digamos que desde el punto de vista de una alianza política, pues hay una candidatura a senador. La vicealcaldesa de Santiago es de Alianza País. Y si yo te analizo partido por partido, el presidente... La Diputación Nacional también. También. El presidente le puso a disposición a muchos aliados candidaturas locales, donde esos aliados tienen algún nivel de fortaleza. En el caso, por ejemplo, de Guillermo Moreno, su base política está en el Distrito Nacional. Guillermo ha obtenido hasta un 1% en elecciones, en procesos anteriores, pero fíjate que ese 1% es mayoritariamente del Distrito Nacional. Sí, y también le suma el discurso del presidente, de la transparencia, de la honestidad. Y a mí hay gente que me decía, pero bueno, pero él lo criticaba antes y ahora. Yo le decía, bueno, pero yo soy de los políticos que creo que podemos tener 10 temas para evaluar y podemos estar de acuerdo en 8 y no en 2. Y si estamos de acuerdo en 8, podemos sentarnos y hablar y hacer una coalición. Aunque tengamos diferencia en 2. Y eso es lo que ha pasado con Guillermo y con el presidente Abinader. Ellos se han encontrado en pero varios puntos. En este caso, por ejemplo, la transparencia, la honestidad en el quehacer público, que los ha unificado y los ha unido. Y el presidente cree en Guillermo Moreno. Guillermo Moreno cree en lo que Luis Abinader ha logrado en ese sentido. Y yo creo además que Guillermo Moreno será un gran legislador. Sin lugar a dudas, tiene mucha experiencia, es abogado, fue fiscal y es un hombre ya con una vasta experiencia. Orlando, ¿cuáles consideras tú que han sido las principales fortalezas del gobierno del presidente Abinader? ¿Y cuáles entiendes tú que todavía son sus puntos más débiles pendientes de trabajar? Mira, yo creo que sacando el manejo de la pandemia, que es reiterativo, el manejo de la coyuntura con la crisis de Ucrania, yo creo que hay varios puntos que hay que destacar del gobierno del presidente Abinader. Me voy primero al aumento de la seguridad social en los dominicanos a través de SENASA. Estamos hablando que ya aproximadamente 3 millones de dominicanos están afiliados al SENASA, por lo menos en el seguro subsidiado.
Y yo creo que eso es un gran logro de las políticas sociales del presidente Luis Abinader. Me voy a otro punto en política social. El programa Supérate. Yo creo que el programa Supérate, que dirige Gloria Reyes, que la han querido crucificar sin ningún tipo de sentido, pero Gloria ha manejado un programa que antiguamente era un botín político y ahora es un escenario donde desde la tarjeta o las tarjetas que se entregan, que son ayudas sociales, hasta programas de desarrollo comunitario, programas de desarrollo de mujeres, programas de desarrollo de jóvenes. Mira, en estos días Gloria graduó un grupo de jóvenes, mujeres, que habían sido de alguna manera, habían tenido embarazo cuando adolescentes. Y Supérate le brindó una mano para que puedan desarrollarse como profesionales. Esas son cosas de la política social de este gobierno que hay que decirlas y mencionarlas. Y yo felicito a Gloria por ese trabajo que ha hecho en Supérate, democratizando las ayudas sociales. En mi caso, perdóname que te interrumpa, en mi caso lo que a mí más me gusta de la gestión de Gloria Reyes al frente de Supérate es las personas que ha sacado del programa Supérate. O sea, creo que ella ha hecho una muy buena gestión en que después de que el programa le ha dado asistencia, ha trabajado, como su nombre lo indica, en superarse. Y entonces ella me estuvo presentando en días pasados unas estadísticas sobre personas que estuvieron dentro del programa Supérate, que recibieron la asistencia y que posteriormente ya fueron insertadas al mercado laboral a través de la cotización en TCS y que ya hoy tienen o un empleo digno en alguna empresa del sector privado o en alguna institución pública, o que el mismo programa Supérate le ha dado el apoyo y la asesoría para emprender con diferentes negocios, incluyendo lo de mujeres que hacen artesanía, hacen diferentes actividades. Sí, la verdad que esa parte porque a veces la gente piensa en Supérate simplemente como los bonos que da el gobierno, pero toda esa parte que tú mencionas de las personas que han logrado entrar al mercado laboral por programas de Supérate para que las personas puedan insertarse, ha sido una de las grandes obras de la política social de este gobierno. Pero si me permites, por ejemplo, en el área de exportación, de inversión, te menciono, lo que ha hecho la Dirección General de Aduanas con el hub logístico y el despacho 24 horas. Aduanas ha pasado en esta gestión gubernamental de ser digamos, un cobrador de impuestos a ser un facilitador del comercio. Yo creo que ahí Yayo ha tenido una visión de que Aduanas se vuelva en ese facilitador comercial en la República Dominicana. Y fíjate que en estos días se celebró el primer encuentro de República Dominicana como hub logístico, que por cierto vinieron muchísimos inversionistas extranjeros. Y lo que República Dominicana se está convirtiendo en materia de hub es una cosa impresionante. Yo creo que, aparte del turismo, que es uno de los grandes rubros, evidentemente, de la economía dominicana, lo que se convertirá este hub será en el futuro, con el nearshoring, con otros aspectos que están impactando fuertemente en nuestra economía. Yo te mencioné algunos y pudiera mencionarte varios más. Ahora, hay retos pendientes, como tú bien dices. El propio presidente lo ha admitido en el debate electoral. Por ejemplo, tema de la seguridad ciudadana. Es un tema que se ha mejorado, pero evidentemente no podemos decir que le hemos ganado todavía. Digamos que hemos completado lo que el presidente tiene propuesto para la seguridad ciudadana. Él ha mejorado el sueldo de los policías, se ha hecho un proceso de depuración, los índices de homicidios se han reducido, pero evidentemente tenemos todavía situaciones que enfrentar. Te menciono otro caso, sabemos que es un caso que también es un reto para el gobierno, pues el tema con Haití. Y no lo digo necesariamente por la República Dominicana, sino que producto de la indiferencia internacional, a quien más nos afecta es a nosotros. Y yo sé que el presidente, que ha hecho un trabajo, primero arrancó gritando en el desierto prácticamente solo, y poco a poco se han ido sumando voces, pero ha sido coherente en su discurso. Y yo pienso que en un próximo cuatrenio, ya con la experiencia de estos 4 años, de ver cómo se comporta la comunidad internacional, creo que nosotros tendremos quizás un escenario más favorable de poder meter presión para que este tema nos quite presión de arriba. Evidentemente, somos sus vecinos, alguna presión no tiene que hacer. Y te diría también que, por ejemplo, el presidente tiene una serie de reformas pendientes que por todas las situaciones de estos 4 años no ha podido lograr. Entonces, tú tienes ahí, él ha mencionado, por ejemplo, una modificación constitucional para que más nunca se toque la modificación de la reelección presidencial, para que el Ministerio Público sea totalmente independiente desde la óptica constitucional, o sea, no simplemente de la voluntad de un mandatario del momento. Quedan pendientes reformas
de un código laboral, quedan pendientes reformas de un código tributario, quedan pendientes reformas del código penal. O sea, yo creo que estos 4 años, aparte de estos temas que te mencioné, tú vas a ver un Luis Abinader reformador, que se va a concentrar mucho en una serie de reformas que yo sé, conociéndolo a Luis Abinader, él no se permitiría terminar su próximo mandato sin dejar un legado institucional a la República Dominicana. Hablemos de política y de la campaña. ¿Quién tú crees que quedará en segundo lugar? ¿Leonel Fernández o Abel Martínez? Mira, yo... una pregunta complicada, Víctor. Porque yo tengo una teoría. Creo que el PLD va a quedar en segundo. Porque creo que el PLD tiene más estructura que la Fuerza del Pueblo. Y tú sabes la importancia que tiene la estructura en todo el engranaje operativo electoral. Y bueno, creo que tengo de alguna manera razón que el propio Abel Martínez es producto de una estructura electoral. Las encuestas le daban una simpatía mayor a la doctora Cedeño, pero al final quien controlaba la estructura ganó el proceso interno. Entonces yo creo que el PLD en eso tiene una ventaja. Y tengo que decirte también que yo no subestimo a Danilo Medina. Yo creo que el gran ganador de febrero, fuera del PRM, o sea, ya en el universo de la oposición, fue Danilo Medina. Danilo logró parar la hemorragia de los PLDistas con la alianza con la alianza Rescate RD. Pero se quedó con alcaldías, contrario a la Fuerza del Pueblo. O sea, obtuvo quizás un mayor nivel importante de alcaldías que la Fuerza del Pueblo. Y creo que el PLD tiene una estructura para quedar por encima de la Fuerza del Pueblo en el próximo proceso electoral. Sin embargo, al analizar la campaña del PRM, vemos que el PRM tiene una campaña más uniforme. Tiene una historia, la está contando, tiene un solo candidato, 22 partidos aliados. Se ve que está manejándose con más calma, con más tranquilidad que la oposición, que presenta diferentes historias, diferentes candidaturas. ¿Cuál sería tu evaluación de la campaña del PRM versus la campaña de la oposición? Yo siempre he dicho que la Alianza Rescate RD es una alianza por la supervivencia de los partidos que las constituyen. Por eso no hay un objetivo común real. O sea, ellos presentan un objetivo común real, entre comillas, el digamos, derrotar al gobierno. Pero tú sabes que digamos, en ese meollo, cada quien tiene su propio objetivo, que no es un objetivo común. La Fuerza del Pueblo quiere quedar en segundo, Danilo quiere quedar en segundo, el PRD quiere mantenerse como un partido mayoritario, un partido que tenga alguna legitimidad jurídica. Entonces no hay realmente en la oposición un discurso unísono. Candidatos, por ejemplo, en Santiago llevan 2 candidatos a senador. No hay realmente una visión de conjunto de la Alianza Rescate RD. Por eso es una orquesta que no está entonada en ningún lado. La Alianza Rescate RD es una orquesta desafinada. Desafinada totalmente. Entonces, en el caso del PRM ha madurado mucho como partido. Y eso hay que reconocerlo. Y yo no lo digo ni privando ni nada. Es porque uno vivió lo que fue construir ese partido. Y bueno, desde el PRD uno venía intentando, nuevas generaciones, incluyéndote a ti, a mi papá, a mucha gente que intentó que lo que hoy es el PRM, pues en algún momento fuera en el PRD. Pero bueno, costó tiempo y aquí está. Esa madurez del PRM, que descansa en el liderazgo obviamente del presidente Luis Abinader, en el liderazgo de don Hipólito Mejía, que tengo que mencionarlo, en el liderazgo de muchos líderes, hoy hay un solo objetivo y es que Luis Abinader se reelija y que el partido logre una buena cuota de senadores y diputados. Y nadie está atentando contra eso, ni siquiera lo que en un momento parecía que pudieran atentar. Hoy están integrados en la campaña. Sin embargo, Orlando, formaste un lío los otros días, porque de cara a la proyección de la nueva generación al 28, se vislumbran 2 figuras que sobresalen en la competencia del relevo de Luis Abinader en el PRM, que son el ministro de Turismo David Collado y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Sin embargo, en una entrevista que te hicieron, tú dijiste que tú tenías el compromiso de apoyar para la candidatura presidencial en el 2028 a Eduardo Sanz Lobatón, nuestro querido amigo Yayo, director de aduanas. ¿Por qué? Mira, con Yayo, primero que nada, me une una relación de amistad, de afecto, de muchos años, como la que también tienen tu familia y mi familia. O sea, son familias que desde mis ancestros pues han venido haciendo
política y bueno, también relaciones personales. Yayo era un hermano de Orlando. Correcto. Igual que Sigmund, igual que Andrés Lugo, igual que ese grupo era inseparable. Exacto. Y Yayo, mira qué interesante, con mis primeros pasos reales en política, digo reales en la calle, fue con Yayo, ni siquiera fue con mi papá, porque ya mi papá estaba, quizás tenía un posicionamiento de estar en los cuartos fríos. Tú hacías más coro con Yayo que con Orlando. Sí, pero él estaba quizás en otro nivel del quehacer político y ya yo estaba dando pasos. Yo recuerdo para aspirar a candidato a senador, fue candidato a la presidencia del PRM en la capital, entonces yo me comencé a integrar con él. Y bueno, cuando aspiré a diputado en el 2020, me apoyó. O sea, fue el único dirigente, sacó a mi padre de la lista por razones obvias, que se lanzó conmigo a darme un apoyo firme. Entonces, yo soy un hombre agradecido y soy un hombre leal y sobre todo amigo de mis amigos. Yo creo que a mí me hicieron una pregunta en esa entrevista que me preguntaron específicamente por Carolina, David y por él. Y de todos tengo maravillas que hablar. Carolina es una gran alcaldesa y una gran secretaria general. Es una mujer muy admirada en el partido. De David, bueno, sus logros prácticamente hablan por él. Su carrera política ha sido bastante exitosa. Ahora, yo decía que en el caso de Yayo, me ha demostrado a mí que en las buenas y en las malas él está presente. Que si los problemas de los dirigentes son los problemas de Yayo. Y que él es una persona que inspira, nos inspira a los que de alguna manera estamos cercanos a él. Y yo entiendo que si él mañana decide lanzarse, pues puede contar con mi apoyo. Pero independientemente de tu relación personal o de tu agradecimiento y de lo que ha sido esta trayectoria con esta linda amistad familiar y política que tú señalas, ¿ves tú las condiciones y los méritos y las circunstancias le pudieran favorecer a Yayo a lo interno del PRM para competir la candidatura presidencial en el 28? Yo entiendo que sí, yo entiendo que él tiene condiciones y méritos sobradas. Yo creo que Yayo es tú sabes que en el béisbol usan el término del jugador de 5 herramientas. Creo que combina como político muchas herramientas que pudiera obviamente explotarlas en una candidatura presidencial, si es su deseo, si así él lo entiende. Y ha demostrado una gran capacidad gerencial porque a pesar de su juventud y de que esta es la primera vez que ostenta una función pública, se ha manejado con mucha prudencia, con mucha discreción y no hace alarde de los niveles de confianza y de cercanía que tiene con el jefe de Estado. Es así. Él, mira, su paso por el Estado, que se puede decir que su primera función, donde dirige una institución. ¿Y qué institución? O sea, la Dirección General de Aduanas. Eso es un monstruo. Cuando digo un monstruo me refiero, tú sabes, la responsabilidad que eso tiene, la presión que se maneja, la responsabilidad que tiene de dar resultados. Que no era para allá que él quería ir. Mira lo que son las cosas de la política y de la vida. Así es. La política. Así es. Sus dotes gerenciales, pero su visión, fíjate lo que te digo, cómo transformó esa institución de un recaudador a un facilitador del comercio. Creo que te indica bastante de ese talento, esa visión de Estado y dentro del partido goza de gran popularidad. Goza de gran popularidad. Tú vas a cualquier lugar del país y preguntas por él, los dirigentes te van a hablar bien de Yayo. O sea, él es una persona, su humildad, su trato, su afabilidad, a pesar de, como tú bien dices, de estar en una posición, ser una persona cercana al presidente de la República, yo creo que eso lo hace un actor importante para el próximo proceso. Roberto Fulcar, ¿qué está haciendo? ¿Qué opinión te merece? ¿Su situación política, personal en el PRM? Mira, don Roberto, que es una persona también que goza de mi estima y mi aprecio, está ahora mismo encabezando el equipo de estrategia del presidente Luis Abinader de cara al proceso electoral. Es una persona que goza bastante también de la simpatía de la base del Partido Revolucionario Moderno. Es un dirigente que desde los primeros días del proyecto Luis Abinader estuvo ahí. Y yo creo que con él el partido tiene que tener un agradecimiento por ser un fundador de un proyecto político que, bueno, llegó a ser exitoso. Y eso se debió también en parte al trabajo que hizo Roberto Fulcar durante años en todo el territorio nacional. Yo creo que es una persona que el partido necesita también en el trabajo político y es una persona que a mí me enorgullece tener una amistad con él y su familia. Farideh Raful. Mira, Farideh, que es una de las estrellas del Partido Revolucionario Moderno, diputada, senadora y, bueno, pues ahora asume un rol de dirección de campaña
en la campaña del presidente Luis Abinader. Yo creo que Faride es de las mujeres en política que más adecentan este quehacer en el que estamos tantas personas. Yo creo que ella tiene una gran carrera por delante. Yo creo que el presidente la tiene en mente para grandes cosas en este próximo gobierno. Ha sido una gran senadora. Porque independientemente de cualquier opinión que usted pueda tener, ha sido una senadora responsable, y eso hay que decirlo públicamente. Yo creo que ella estará también en una transición de cara a pasar a gerenciar la cosa pública. Eso es lo que queremos también los PRMistas. Y yo creo que ella también le espera un gran futuro en nuestro país y en nuestro partido. Raquel Peña, la vicepresidenta, ¿tú le ves posibilidades de querer ser candidata en el 2028? Mira, no te sé decir del caso de nuestra vicepresidenta. Ha sido una gran sorpresa en el sentido de, obviamente, cuando la anunciaron que prácticamente era desconocida por una gran parte de la población. Nosotros sí la habíamos conocido desde procesos pasados. Ella estaba involucrada, yo recuerdo, en el sector externo de Don Hipólito en el 2012. Bueno, de sus posiciones también como académica y como empresaria. Creo que ha sido una gran sorpresa y una sorpresa positiva para el gobierno y para el partido. Porque para el gobierno, sus dotes gerenciales, lo que hemos hablado bastante, han demostrado cómo la eficiencia y la capacidad se ponen al servicio de, en este caso, del gobierno. Pero además, doña Raquel, que ha recorrido el país, ahora como candidata vicepresidencial, ha encabezado caravanas y actos con candidatos, goza también de una simpatía interesante en nuestro partido y es miembro de la dirección ejecutiva. O sea, yo creo que ella, no sé decir de sus aspiraciones, pero todos estos jóvenes y estos perfiles que hemos mencionado le suman a nuestro partido. Lo importante es que nos mantengamos unidos. José Ignacio Paliza. Paliza, le digo Paliza cariñosamente. Tú sabes que, mira, Víctor, y yo creo que tú vas a entender lo que te voy a decir. Asumir una posición institucional en un partido no es fácil. Yo lo viví con mi padre cuando fue secretario general. Era otra época, era oposición. No había un partido tan maduro. Pero ahí se coge mucho de bol. Y yo creo que él se ha ganado el respeto de la militancia del partido y de la alta dirección por tener la humildad de, a pesar de ser ministro administrativo de la presidencia, de tener una carrera política prácticamente ascendente. Cuando digo ascendente, con posiciones claras ascendentemente, tuvo la humildad de continuar en la presidencia del partido, manejando los temas de nuestra organización política. Ha sido uno de los grandes articuladores de esta coalición que hoy vemos y mencionamos. Creo que también con la propia militancia ha hecho justicia con la militancia del partido. Y tengo que decirte como legislador que a mí me da mucho orgullo cuando el presidente del partido, como es él, va y visita el bloque de los diputados frecuentemente, nos da orientaciones. Y es una persona que yo creo que ha tenido un manejo también impecable en el Estado Dominicano. Y entiendo que debe agotar su presidencia del partido para entonces continuar, que también yo creo que tiene un futuro muy interesante por delante. Ito Bisonó. Tú sabes que yo tengo una anécdota interesante con mi papá, con Ito y contigo, que solamente la sabemos mi papá y yo. Cuando tú entraste al PRD, yo recuerdo que le decía a mi papá, oye, ¿por qué Ito no viene también? Porque tú y Ito en ese momento en el Partido Reformista eran quizás las dos figuras jóvenes, por lo menos que más sobresalían. Y yo recuerdo que cuando pasaste al PRD y aspiraste a diputado, yo le decía a mi papá, oye, pero ¿por qué no vinieron los dos? ¿Por qué no vino Ito? Ito tiene que estar aquí también. Siempre, en mi caso, había querido ver a Ito donde está ahora con nosotros. Mira, Ito él me dice sobrino también. Si fuera un tío mío, tenía una gran relación con mi familia. Don Orlando Asa, su tío, fue ministro de Hacienda, si mi memoria no me falla, de mi abuelo. Ito es un hombre de Estado. Lo ha demostrado también en industria y comercio, que también sabemos que no es una posición fácil de manejar. Yo creo que Ito, su experiencia de prácticamente 18 años como legislador, fíjate cómo la puso ahora a disposición del Estado de un área gerencial, pero además tiene un gran olfato político. Ito Bisonó. Yo creo que es una persona con mayor olfato político que yo he conocido. Ha construido una estructura nacional que la ha puesto a disposición del Partido Revolucionario Moderno. Y yo creo que personas como Ito le suman a la política. Y por eso cuando fue juramentado en el partido y entró a la dirección ejecutiva, lo defendí. Porque yo vuelvo y te repito y te doy el ejemplo del equipo de pelota. Si un cuarto bate de un equipo
va a entrar a los New York Yankees, no es verdad que lo van a poner de que en la banca. Lo van a poner a batear en tercero o cuarto bate. Roberto Ángel Salcedo. También te voy a hacer una historia que quizás tú no sabes. Las reuniones para que Roberto Ángel Salcedo apoyara a Luis Abinader y posteriormente pues ingresara fueron en casa de mi padre en el año 2020. Nosotros tenemos una gran relación con los Salcedo, con Roberto padre, Roberto Ángel y Carlos, que es uno de los hijos de don Roberto, que es uno de mis grandes amigos. Y yo recuerdo, Víctor, en unas peñas que yo iba los viernes en la tarde, así fue que surgió la primera conversación de acercamiento político con la familia de los Salcedo, con Roberto Ángel. Creo que es otro cuarto bate. En este caso viene del mundo de los medios de comunicación, del mundo del entretenimiento, que se suma a la política dominicana. Es un trabajador incansable. Mire, yo he visto poca gente que trabaja como Robertico. Yo le digo, hermano, pero usted no descansa, usted no tiene un día libre. No. Ese es un hombre trabajador, le suma al partido, le suma al presidente Luis Abinader. Se ha vuelto uno de los hombres de confianza del presidente Luis Abinader. Y tengo que decir que en la institución que está dirigiendo, también ha hecho un trabajo de inclusión social bastante importante. Orlando, mencióname 5 nombres que tú consideres que sean 5 potenciales precandidatos a la presidencia por el PRM y por la oposición de cara al 2028. Mira, en el caso del PRM, bueno, tú has mencionado figuras ya como la alcaldesa Carolina Mejía, David Collado. Yo sé que hemos mencionado a Yayo también, que yo entiendo que tiene las condiciones, repito. Wellington ganó, creo que, bueno, aspiró en el 2020 y ha hecho también un gran trabajo en INAPA, es un gran dirigente político, trabajador. Bueno, yo de adelante te menciono esos 4. Okay. En el caso de la oposición, todavía no se vislumbran figuras, por lo menos a nivel nacional, que vayan cogiendo forma, pero yo creo que después de este proceso, Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana tienen que hacer una introspección y tienen que preparar un liderazgo que pueda asumir candidaturas presidenciales que formen parte del relevo político. Creo que es una misión que ellos tienen y que deben de revisar. Orlando, el 6 de junio próximo se cumplen ya 3 años del fallecimiento de Orlando. 2 años. Sí, 2 años. 2 años. El 6 de junio próximo se cumplen 2 años del fallecimiento de Orlando, Jorge. Un fallecimiento es trágico. No importa la circunstancia, el ver partir un familiar es algo sumamente trágico y doloroso para sus deudos. Sin embargo, en el caso de Orlando es doble, triple, es elevado, sabrá Dios a qué potencia, por la forma y el dolor que tiene que representar para ti como su hijo, para Dilia como su hermana, para Patricia como su esposa y para toda la familia en sentido general. Sin embargo, hay algo que a mí en lo personal me ha llamado poderosamente la atención y sé que a la sociedad también, porque lo he escuchado y lo han comentado en diversos círculos. Y es tu bonomía, tu calma, tu paciencia. No se reacciona, o sea, es una tragedia y perdóname que te lo toque, pero llama la atención el ver la bonomía, el estoicismo, la calma, la paciencia, la prudencia, si cabe el término, con que tú y tu familia, pero sobre todo tú como su hijo mayor y como su principal heredero, te has manejado. ¿A qué tú atribuyes el tú haber adoptado esa actitud del duelo de la muerte trágica de tu padre, más cuando quien asesina a Orlando es una persona a quien tú conoces desde niño por su vinculación y su amistad entre comillas, con Orlando? Mira, es un tema interesante porque es un tema que lo pienso diario. Pienso diario me refiero, si bien yo compartí con mi padre mucho, me lo gocé, me lo disfruté. Yo creo que su fallecimiento de alguna manera me otorgó una visión de las cosas que él tenía y yo no la entendía, incluyendo esa prudencia, esa inteligencia emocional, que tú sabes que él era yo me atrevo a decir que era el mejor en eso. Cuando ocurre el hecho, la verdad es que yo no sé cómo explicar, pero fue como que
como que esos dones de él, de no actuar desesperadamente, de analizar fríamente, de entender cada situación, de poder aislar situaciones y darle prioridad a algunas. Fue como que me invadieron en ese momento. Tú dijiste, déjame cogerlo a él y hacerlo mío para enfrentar esta situación. La verdad es, tengo que confesarte, cuando recibo la llamada, lo primero que yo hago es, ¿qué haría él en este momento? Eso fue lo primero que me vino a la cabeza. ¿Quién te llamó para informarte que habían asesinado a tu padre? Mira, me llamó una persona que trabajaba en el ministerio con él en ese momento, una persona de mucha confianza en su despacho. Pero lo primero que me dice fue que aparentemente hubo un tiroteo. Pero ya yo leía las lágrimas, entonces me daba... O sea, era una llamada muy rara. Era una persona que nunca me llamaba prácticamente. Entonces, lo primero que me vino es qué él haría él. Porque ahí mismo comienzan las llamadas, las dudas. ¿Dónde tú estabas? Mira, yo estaba en la apertura de la Liga de Verano de Béisbol en Guerra, en uno de los complejos deportivos de los equipos de Grandes Ligas. Yo acababa de terminar de participar en la apertura de la Liga de Verano y bueno, ahí ocurre la primera llamada. Pero yo te diría que, Víctor, nosotros venimos de una familia resiliente. Y de mucha fe. La fe también tiene que ver bastante con eso. Pero yo creo que, yo le comentaba a una persona en estos días que sí, después del fallecimiento de mi papá, y se cumplen 2 años ahora, no veo las cosas como las veía antes. No digo en todo, sino que cómo abordar las situaciones en una época de mucha dopamina, en una época de lo inmediato, en una época de como te decía al inicio, donde parece que la prisa es mandatoria. Yo quiero ser Orlando Jorge Mera. Y te digo, yo no lo entendía muchas veces a él. Al contrario, tú peleabas con él. Yo fui testigo, papá, pero... Yo me desesperaba. Sí. Porque no tengo... Y él me decía, ¿tú sabes lo que él me decía? Propio de la edad, y yo le decía, te comprendo, porque Edwin es así mismo, mi hijo. Y lo fuimos, pero Orlando y yo lo fuimos también con papá y con Don Salvador. Bueno, lo único que Orlando siempre, porque Orlando siempre fue calmo, siempre fue taimado. Yo digo que él tiene mucho de los Mera. Sí, los Mera, evidentemente. Papá me lo decía y mamá también. Sí. Pero, y por eso, Víctor, independientemente de que, bueno, la tragedia, o sea, independientemente de que el hecho me haya quizás cambiado la forma de ver muchas cosas, sí tengo que decirte que hoy día me doy cuenta cada vez más que el valor primordial para un político, para un empresario, para quien haga vida pública, pero para quien también quiera llevar su vida bien, es la inteligencia emocional. Esa es la, se puede llamar capacidad, virtud, que más está en peligro en el mundo. Y bueno, yo espero seguir aprendiendo de él, ese manejo de prudencia, ese manejo de tú sabes, de no dejarse llevar de las emociones, de pensar las cosas bien, tomar decisiones prudentemente. Yo creo que la prudencia es vital. De hecho, en estos días estaba releyendo El arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Próximamente lo recomendaré en mi podcast también. Estoy en el tuyo, aprovecho y lo recomiendo. Claro, lo están viendo. Claro. Y de verdad que después de su fallecimiento, obviamente, me he puesto a analizar muchas cosas de su vida y todas coinciden en lo mismo. Un manejo de la prudencia, un manejo de la inteligencia emocional, que ojalá nosotros pudiéramos emularlo cada vez más. Orlando, nunca se hubiese imaginado Orlando, tu padre, ni ustedes, que él le tocaría morir de esa manera, y menos de mano del curita, de una persona que estuvo tan cercana a él durante todo este tiempo. Ustedes han sido muy firmes, porque fíjate que tú has mantenido con mucha valentía y estoicismo la calma y la prudencia y la moderación, pero sí has sido firme en la demanda del accionar de la justicia. Claro. Sin embargo, él, desde la cárcel, ha dado entrevistas en El Sol de la Mañana y ha expresado a diversas personas que es parte de un entramado para culparlo, lo cual es a todas luces inverosímil, porque él fue un confeso asesino y además están todas las pruebas y todas las evidencias que estuvieron en el juicio. Sin embargo, ¿hasta qué punto esa emoción, cuidado, paciencia y el dogma de la fe puede llevar al perdón? Mira, si como mi familia, que somos personas que creemos en una vida después de esta vida humana y creemos en que uno está prestado aquí, Víctor, uno aquí realmente está prestado. De paso. En cualquier momento uno puede ser llamado.
nosotros creemos evidentemente en un perdón espiritual. Porque si algo aprendimos en nuestro hogar, en mi casa, con mi padre, con mis abuelos, es a no guardar rencor. Creo que ese es el peor daño que un ser humano puede hacerse a sí mismo. Guardar rencor. Es la tendencia natural. Guardar rencor, pedir la venganza. La venganza no es justicia. Tú no puedes tampoco cubrir un dolor con otro dolor. Eso no te sana, eso no te hace mejor. Eso, repito, es la tendencia natural del ser humano. Lo no natural es lo que tener quizás una visión más espiritual. Patricia, tu hija, ahora, tu hermano, evidentemente, hay una justicia, hay leyes, hay un hecho. Claro que había que pedir justicia. Una cosa no quita la otra. Porque ya una cosa es, ojalá esta persona se regenere después de este hecho, pero tiene que cumplir una condena, por lo menos aquí, terrenalmente hablando. La otra es problema de él y de Dios, para lo que creemos, repito. Entonces, nosotros tenemos una filosofía: no cubrir dolores con dolores, no guardar rencores. Este es un hecho evidentemente trágico desde la naturaleza de un asesinato. Pero ¿cuántas otras cosas no ha pasado en esta familia? De traiciones, deslealtades, decepciones, de campañas negativas. Óyeme, es que nunca se ha guardado rencor. Nunca se... Y lo mejor es, Víctor, que el tiempo nos ha dado la razón. Siempre mi padre decía eso. Quizás se me hace a mí en lo personal más fácil comprenderte, porque al haber conocido y tratado a Orlando como lo conocí, lo traté, y la hermandad que desarrollamos, uno de los temas, después de la Alianza Rosada, que nos dio tanta agua de beber, yo creo que el tema en el que él y yo compartimos más horas de diálogo fue la persecución contra Don Salvador. Y lo mismo que tú expresas en cuanto a la tragedia de su muerte, me parece estarlo oyendo a él hablando del proceso de la persecución política y el proceso jurídico contra Don Salvador y Doña Cela. Porque también hay que señalar a Doña Cela. Claro. Porque la persecución no fue solamente contra él, fue contra él y contra Doña Cela, porque Doña Cela era la columna vertebral del sostén de su familia. Y además, él y Dilia estaban adolescentes, jovencitos, pero Doña Cela era la que sustentaba a esa familia ante las adversidades que estaba enfrentando Don Salvador en ese momento. Una anécdota que tú recuerdes con tu abuelo. Wow, eso es mucho. Pero mira, por ejemplo, cuando vino el ciclón George, yo debía tener 7 años, creo que era. Para que tú veas que de alguna manera mi pasión por los medios viene desde mi casa. Mi abuelo me ponía a hacer unos reportes de prensa. Yo tenía que hacerle toda la mañana, entregarle un reporte de prensa. Yo cogía los periódicos temprano, recortaba. En la primera plana siempre estaba el mapa con el, digamos, el ciclo del huracán. Yo tenía una libreta de esos pads. Yo se lo pegaba, le ponía el resumen y se lo entregaba. Y gozábamos muchísimo con eso, porque así él decía: yo voy a leer tu resumen, no voy a leer el periódico hoy. También recuerdo en el año 2001 se casó mi prima Carmen Prieto y me dijeron que leyera la primera lectura en la misa de la boda. Oye, mi abuelo me duró 2 semanas preparándome. Toda la noche, a las 7 de la noche, yo tenía que ir a su casa con la lectura, a ensayar, parado, el porte, el tono de voz. Y aparte de eso, mira, mi amor por el béisbol, por el deporte, viene por mi abuelo. Por mi papá y por mi abuelo, pero con mi abuelo yo pasaba mucho tiempo viendo el béisbol. Yo en estos días compartía con David Ortiz, tengo una gran amistad con él. Y yo le decía: óyeme, yo me hice fan tuyo con mi abuelo. Mi abuelo no se perdía a Pedro, a David y a Manny Ramírez. O sea que fueron momentos muy lindos. ¿Era fan de Boston, Don Salvador? Sí, era fan de Boston. ¿Y una anécdota que tú recuerdes que te haya marcado de tantas con tu padre? Wow. Son muchas. Pero mira, tú sabes que una anécdota bonita, y te la digo a propósito de tu hijo, que vi que hizo un Iron Man en estos días, fue el Iron Man que hizo mi papá. Yo recuerdo cuando papi se metió en el mundo del running y de todas estas cosas. Yo decía: pero tú jugabas tenis, como que jugamos basquetbol en uno, ¿por qué te pones a correr así? Y mira que para él correr, yo después que murió me di cuenta, no solamente era un ejercicio físico, era un ejercicio de resistencia ante los retos de la vida. Pero su preparación para el primer Iron Man, una locura.
Y yo me acuerdo que en la casa todavía no se podía comer arroz blanco porque él estaba preparando para Iron Man. Si salíamos a cenar, había que salir temprano porque tenía que acostarse temprano para levantarse al otro día y entrenar para el Iron Man. Óyeme, y llegó el día del Iron Man. Que el Iron Man que él hizo fue creo que por La Caleta. O sea, era entre el peaje, La Caleta, era como por esa zona por ahí. Y hizo todo su... O sea, él se preparó, nadó, montó bicicleta y corrió. Y te hago esa anécdota porque vi que tu hijo, lo felicito, por cierto, completó un Iron Man. Y esa es una de las anécdotas que yo me acuerdo porque yo no entendía qué fue lo que le dio a este hombre que se metió a la dique a correr, a nadar y a montar bicicleta. Él disfrutaba eso. Es una terapia. Óyeme, él disfrutaba eso. Yo le hice la misma pregunta. Recuerdo en una oportunidad que le dije, corrí en el Mirador. Los guagüeros, no, Él era los Titanes. Los Titanes. Los Titanes, sí. A mí es que de los... Sí. Entonces yo recuerdo un día, yo le pregunto, Orlando, explícame. Me dice, Víctor, tú no te imaginas la terapia que es para mí yo correr. Independientemente de lo físico, desde el punto de vista psicológico y emocional, me hace mucho bien porque siento que me relajo corriendo. Él me hacía. Y recuerdo una vez que lo consulté porque yo hice unos 10K y lo llamé y le dije, Orlando, me dijo, ten cuidado con las rodillas. Como yo estaba más llenito, me dijo, Orlandito, tú sabes que yo te quiero mucho, mi hijo. Yo te considero como un hijo, como un sobrino. Yo tuve una gran amistad con tu padre y con tu abuelo. No tuve la amistad que tuve con tu papá, pero me tocó una colita por la amistad de tu abuelo con mi papá. Y yo te deseo mucho éxito, yo te admiro mucho y yo me siento muy contento de ver cómo tú vas desarrollando tu vida política. Y ante la adversidad de la tragedia del asesinato de tu padre, yo tengo para decirte que nadie debe morir para justificar el mensaje de una tercera persona. Jesús lo hizo para salvarnos y librarnos, pero Jesús es el Hijo de Dios. No voy a hacer una comparación por razones obvias, pero yo creo que el mensaje que tú y tu familia, Patricia, tu tía Dilia, tu hermana Patricia, y ustedes como ente social, como familia, le han dado a este país una gran lección de que en el momento de mayor dolor, en el momento de mayor indignación, en el momento de sentirse afectado por la mayor injusticia, porque de ninguna manera se merecía Orlando morir de la manera. Ustedes responder con la bonomía, paciencia, altura, decencia, elegancia, parsimonia, es algo indescriptible. Y tú has dado lo que a mi juicio es la mejor explicación. Adoptaste la lección de tu padre y te hiciste de cuenta cómo él reaccionaría ante una situación como esta. Y así lo has hecho. Yo te felicito porque creo que has honrado el legado de tu padre, aún en la adversidad más dolorosa y traumática de una tragedia por haber muerto él de la manera en que murió. Y igual Patricia, igual tu hermana Patricia, igual Dilia, tu tía y toda tu familia. Y yo te felicito y me siento muy honrado y agradecido de Dios por la oportunidad de tratarte y conocerte, y más ahora que vas a ser padre. ¿Cómo se va a llamar tu hijo? Salvador Orlando. Salvador Orlando. Sí. Tú al revés. Exactamente. En vez de Orlando Salvador, se va a llamar Salvador Orlando. Sí, es en honra a mi abuelo, pues a mi padre. Y bueno, y a su papá. Claro, a mí que se llama Orlando. Va un 2 por 1 ahí. Orlandito, muchos éxitos, mi hijo. Y gracias, y todo lo mejor para ti. Y ojalá el presidente Abinader, y no quiero con esto... Dicho en buen dominicano, no quiero con esto echarte una vaina a ti ni echarle una vaina al presidente, pero ojalá la coyuntura política, tú sabes que a veces, no hay forma de yo explicarle a mi hijo Edwin que en política un presidente no hace lo que él quiere. Porque él me dice, papi, pero que el presidente, digo, sí, pero el presidente, pero él no hace lo que él quiere. Entonces, eso me lo enseñó papá con Balaguer, pero ojalá que la coyuntura política del próximo gobierno, en caso de, como todo apunta, el presidente Abinader sea reelecto, permita la coyuntura y la circunstancia que puedas ir a una posición que sea digna de tu reto, de tu preparación, de tus dotes, de tus condiciones, y que haga justicia no solamente a lo que ha sido tu conducta, tu comportamiento, sino el legado de tu padre. Que pueda combinar, ojalá, porque yo sé que él de querer quisiera, pero lo que te digo, la coyuntura, ojalá la coyuntura política y las circunstancias le permitan al presidente Abinader honrar lo que yo sé que sería su compromiso con la memoria de tu padre, combinada
con el talento y la trayectoria de tu experiencia política. Gracias, Víctor. Gracias por la oportunidad. Te felicito por volver a tener tu espacio de comunicación y gracias por la oportunidad y espero poder conversar contigo de muchos otros temas también. Después que pasen las elecciones vamos a volver a hacer un conversatorio ya para que analicemos lo que será el reto, porque déjame decirte, Abinader la tiene fácil para ganarla, pero no la tiene fácil para gobernarla, porque los retos que vienen en una segunda administración PRMista son retos muy difíciles, sobre todo en 3 temas de mucha dificultad. Lo primero, la reforma fiscal. Sabe que no hay forma ya de posponer. Él lo debió haber hecho en enero del 21. Y recuérdate que la postergó porque veníamos de la pandemia y después el tema de la guerra. Y se ha venido postergando demasiado. Ya no hay forma de postergarlo más. Y él mismo lo dijo. Número 2, con lo que tiene que ver con la legitimidad de su triunfo. Que ya tú ves que los opositores están parqueados para querer hacer un expediente sobre el cuestionamiento del triunfo. Y número 3, con la parte de la seguridad ciudadana y la gobernabilidad. Entonces creo que entes políticos como tú, con tu elegancia, con tu decencia y con tus buenas relaciones humanas, están llamados a jugar un rol importante para garantizar el mayor apoyo a esa gobernabilidad que necesita el país y el gobierno del presidente Abinader después de una elección como esta que viene. Gracias. Bueno, sí, vamos a intentar analizar todo eso. Creo que sí, que vendrá una gran victoria, pero vendrán grandes retos. Así es. Creo que con la victoria que ustedes proyectan viene una gran cantidad de retos muy difíciles con una balanza que va a estar inclinada completamente hacia ustedes porque ustedes no están teniendo contrapeso y eso es algo que yo creo que a la larga les va a pesar porque el haber obtenido, ustedes están teniendo, ustedes acusaban a los PLDistas de comer solo, pero ahora no el come solo por no repartir, sino el come solo en el apoyo que ustedes están recibiendo. Es más come solístico que el anterior. Ustedes van a, imagínate ya con los alcaldes y con los senadores. Aquí lo único que está en discusión es si hay una primera o una segunda vuelta y si le gana Omar o Guillermo Moreno la senaduría. Un abrazo. Gracias, Víctor. Señores, gracias a ustedes por su atención. Nosotros continuamos en esta serie de entrevistas gracias a Orlando Salvador Jorge Villegas. Y su hijo se va a llamar Salvador Orlando Jorge. ¿Y el apellido de tu esposa? Valverde. Valverde. O sea que ese niño será bisnieto de un expresidente de la República, nieto de un exministro y un exsecretario general del PRD e hijo de un exdiputado al Congreso Nacional. Se llamará Salvador Orlando Jorge Valverde. Dios lo traiga con mucha salud y con mucho bienestar para él y para toda su familia. Mi abrazo, bendito y bendiciones. Señores, continuamos.